Entra. Hace frío. El Señor no los abandonará. Eres un hombre visionario. Tú nos has sacado de la tierra de nuestra herencia. Y mis hijos ya no existen y ahora pereceremos en el desierto. No he visto lo que tú viste. No puedo evitar temer por sus vidas. Saria, sé que soy un hombre visionario. Porque si no hubiera visto las cosas de Dios, no habría conocido su bondad, sino que hubiera permanecido en Jerusalén y perecido con mis hermanos. Sé que el Señor los librará de las manos de Labán y los hará volver a nosotros. ¡Ley! ¡Viven! Gracias al Señor, viven. Pensé que habían perecido. Obtuvimos las planchas, padre. Ahora. Hola y bienvenidos nuevamente a este análisis profundo. Hoy vamos a adentrarnos en la historia de una familia que fue empujada a su punto de quiebre absoluto. Así es. Hablamos de sobrevivir en un desierto implacable, del terror, el terror paralizante de pensar que los hijos han muerto y de lo que sucede cuando la fe choca de frente con el pánico. Es un escenario de muchísima presión, de verdad. Y para entender realmente la magnitud de las verdades eternas que se desprenden de esta historia, fíjate que tenemos que observar cómo las personas reaccionan bajo ese nivel de estrés extremo. Es ahí donde la teoría se convierte en realidad. Exactamente. Y nuestra misión de hoy es sumergirnos en el capítulo 5 del primer libro de Nefi, para extraer esas herramientas prácticas que nos ayuden a enfrentar nuestras propias presiones modernas. Claro. Pero antes de llegar a ese punto de ebullición en el campamento, hagamos una pausa rápida para quienes nos escuchan. Solo para recordar el resumen de la historia anterior. Es muy importante tener ese contexto. Sí. Vimos cómo Nefi finalmente obtiene las planchas de bronce al dejarse guiar por el Espíritu, quien le fue mostrando paso a paso cómo hacerlo. Nefi se mostró súper humilde en cuanto a su tamaño y fuerza, y dejó un gran ejemplo al reconocer que fue gracias al Señor que tuvo la habilidad para retener a Zoram. Invitamos a nuestra audiencia a revisar esa parte de la historia para no perder el hilo. Sí, tener ese contexto es vital. Porque mientras Nefi lograba esta victoria, allá en Jerusalén, en el desierto la realidad era diametralmente opuesta para sus padres, para Ley y Saría. Ellos no sabían nada de esos milagros. Solo tenían el silencio del desierto. Y nuestro enfoque hoy es justamente esa dinámica familiar de Ley y Saría mientras esperaban este regreso, utilizando lo que el Señor enseña para entender el verdadero significado de la fe bajo presión. Hablemos de ese silencio, porque a veces leemos las Escrituras y parece que todo ocurre a una velocidad de vértigo, ¿no? Sí, totalmente. Es súper común imaginar que los hijos salieron un viernes por la mañana y regresaron triunfantes el domingo por la tarde para la cena. Y esa es una de las ideas erróneas más grandes al abordar este texto. Necesitamos establecer la geografía y el tiempo real. Ojo aquí, el viaje de ida y vuelta a Jerusalén probablemente le tomó varias semanas a Nefi y a sus hermanas. ¿Semanas? Semanas enteras. No fue una espera de un par de días, fue una agonía prolongada. Semanas en las que Saría día tras día miraba hacia un horizonte vacío. Y hay que recordar lo que es el desierto. Calor abrasador de día, un frío extremo de noche. Aislamiento total. Exacto.
Ese tipo de silencio sostenido es el terreno fértil perfecto para que la mente empiece a imaginar los peores escenarios posibles. Bueno, vamos a desglosar esto leyendo directo de las Escrituras. El registro es brutalmente honesto. Procedo a leer los versículos 1, 2 y 3 del capítulo 5 de primer Nefi. Adelante. Y aconteció que cuando hubimos descendido al desierto, a donde estaba nuestro padre, he aquí se llenó de gozo, y también mi madre Saría se regocijó en extremo, pues verdaderamente se había afligido a causa de nosotros, porque suponía que habíamos perecido en el desierto. Y también se había quejado contra mi padre, diciéndole que era un hombre visionario, diciendo, he aquí, nos ha sacado de la tierra de nuestra herencia, y mis hijos ya no existen, y nosotros pereceremos en el desierto. Wow. Llamarlo hombre visionario en ese momento, con ese tono, definitivamente no era un cumplido. Para nada. Era una acusación frontal nacida del dolor. Y lo fascinante aquí es cambiar nuestra perspectiva, porque tradicionalmente una lectura rápida nos lleva a criticar a Saría, ¿no? Pero las evidencias nos invitan a otro enfoque. Claro, a juzgarla menos. Exacto. En lugar de ver a Saría como alguien cuya fe vaciló, deberíamos verla como una madre amorosa con tremenda preocupación por sus hijos. Hay una profundidad en la sociedad israelita de aquella época que a menudo pasamos por alto. Sí, porque en esa cultura antigua, la maternidad y específicamente tener hijos varones no era solo orgullo familiar. No, estaba directamente ligado a su supervivencia. El estatus de una mujer, su seguridad económica, todo dependía de los hombres de su familia. Si Saría llegara a enviudar en el desierto sin sus hijos varones, se enfrentaría a la indigencia absoluta. Un golpe total. Y si revisamos detenidamente las palabras de los profetas, ella no dudó en dejar su hogar inicialmente. Dejó su oro, sus comodidades. El quiebre ocurre solo al imaginar a sus hijos muertos. Llevada al límite de sus miedos, saltó irracionalmente para intentar proteger a su familia. Es pura humanidad. Me gustaría invitar a quienes nos escuchan a hacer una reflexión en este momento. Piensen en una época en que se quejaron de algo, llenos de frustración o miedo, a pesar de que en realidad no tenían toda la información acerca de esa situación. Nos ha pasado a todos. Sí, esas veces en las que la ansiedad por lo desconocido te nubla el juicio. Es una reacción humana y muy natural. Y entender esto nos conecta profundamente con el nivel de estrés que manejaba Saría. Esa conexión es fundamental, y esto nos lleva a la respuesta del liderazgo compasivo. ¿Cómo reacciona Ley? Lo acaban de culpar, en su cara, de la inminente muerte de sus hijos. Es que Ley no responde con enojo. Si lo pensamos, él también era un padre que envió a sus hijos a enfrentar a un hombre peligroso. Podría haber respondido a la defensiva, imponer su autoridad profética, pero no lo hace. No, y eso es lo hermoso de los versículos 4 al 6. Ley escuchó el temor detrás de la ira de su esposa y respondió con disciplina y compasión. Ajá. Primero validó la perspectiva de ella. Él admite que es un hombre visionario y reconoce que sin esa visión habrían perecido en Jerusalén. Y luego le ofreció la seguridad de sus propias revelaciones, que el Señor libraría a sus hijos. Entonces no invalida sus emociones. Al darle la razón en ese punto, desarma el conflicto. Así es. Y si conectamos esto con el panorama general, en las relaciones actuales donde hay tantas agendas chocando, la respuesta de Ley es un modelo absoluto de respeto mutuo. ¡Qué gran lección! Pero avancemos en la narrativa porque llega el momento del regreso. Imaginen la escena. Después de semanas de agonía, aparecen figuras a lo lejos. Y regresan sanos y salvos con Zoram y las planchas. Imagina el alivio absoluto en ese campamento. El desahogo de semanas de tensión. Y es en ese pico emocional donde Saría hace una declaración increíble. Voy a leer textualmente el versículo 8 de las Escrituras, donde Saría declara: «Ahora sé con certeza que el Señor ha mandado a mi marido que huya al desierto. Sí, y también sé de seguro que el Señor ha protegido a mis hijos y los ha librado de las manos de Labán y les ha dado poder para llevar a cabo lo que el Señor les ha mandado». Ahora sé con certeza. Esas palabras lo cambian todo. Porque cuando regresaron a salvo con las planchas, obtuvo un testimonio más fuerte de que Dios estaba dirigiendo y preservando a su familia. Un testimonio inquebrantable. Y quiero enfatizar algo que a veces pasamos por alto. Y es que el fortalecimiento del testimonio de Saría, en cuanto al llamamiento profético de su marido, no fue de menor importancia.
Fue un pilar fundamental para el futuro de esa familia en el desierto. Claro, un viaje de 8 años por el desierto no se sobrevive con la fe de una sola persona. Exactamente. Su testimonio firme era el ancla emocional que iban a requerir desesperadamente en los años venideros. Y lo que las palabras de los profetas nos muestran aquí son los diferentes caminos hacia la fe. Todos llegaron al mismo punto, pero de formas distintas. Así es. Nefi obtuvo su testimonio por revelación directa. Sam, por creerle a Nefi. Saría a través del consuelo de su esposo y la evidencia del regreso de sus hijos. Mientras que Lamán y Lemuel nunca lo obtuvieron porque simplemente no tenían el deseo de creer. La disposición interna lo es todo. Ahora, hay un detalle más en el versículo 9. Tras este reencuentro, ofrecieron sacrificios de animales. Esa era su forma de vivir la ley de Moisés en el Antiguo Testamento, lo cual sabemos que señalaba directamente hacia la futura expiación de Cristo. Es una conexión teológica brillante. Su alegría se transformó de inmediato en adoración y obediencia. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si tuviéramos que destilar el aprendizaje de esta experiencia de ley y Sharía, yo lo resumiría muy claramente. 2 verdades que podemos aprender de esta experiencia de ley y Sharía son que el Señor nos puede bendecir con confianza y seguridad al seguir su inspiración y que podemos consolar y fortalecer a los demás cuando expresamos nuestra fe en Dios. Me encanta. Buscar esa seguridad a través de la inspiración y usar nuestra fe para cobijar a quienes amamos. Totalmente. Y para cerrar nuestra conversación, quiero dejar a nuestra audiencia con un pensamiento final, algo muy provocativo. Sharía tuvo que salir al desierto físico para enfrentar los puntos más débiles de su fe, buscando a Dios en la aflicción extrema. La pregunta es, ¿cuál es ese desierto emocional o espiritual que debemos atravesar hoy en día, abandonando nuestro propio Jerusalén de comodidades, para que nuestra fe pase de la teoría a una certeza absoluta? ¡Qué concepto tan poderoso! El desierto es el horno donde se refina lo que somos. Ha sido una exploración a fondo verdaderamente espectacular. A todos quienes nos escuchan, los invitamos cálidamente a suscribirse al canal Fe en Cada Paso. Por favor, dejen sus comentarios compartiendo sus propias experiencias en el desierto. Sí, nos encantaría leerlos. Y compartan este contenido con alguien que necesite fortalecer su fe hoy. Gracias por acompañarnos y nos encontramos en la próxima.